Vamos a platicar acerca del proyecto para aprender matemáticas con economía circular. Esta actividad que nosotros realizamos es resultado de varios años de investigación y en ese 2023 consideramos que hemos llegado a un resultado que queremos compartir. La economía circular es el implementar sistemas de reciclaje y reutilización de materiales en las empresas en las cuales se trata de que todo sea usado, en donde la producción de bienes sea duradero y aquellas cosas que se desechan se puedan reparar o eliminar la basura, los desperdicios mediante el uso en su máxima expresión. Para ello, se tienen que establecer incentivos fiscales. Quiero comentar que a lo largo del 2021 se legisló la parte de economía circular en el país. Y esto es un gran logro porque se promueve por medio de la Agenda 2030 y recordemos que en ese periodo estábamos en pandemia y una de las consideraciones importantes era la optimización de los recursos, en particular la cuestión económica. Eh, Fue necesario el retomar la cuestión de las R's, como fue la reducción de los recursos. De igual manera, el fomentar la reducción de envases innecesarios. Tuvimos que utilizar algunos envases en esa época para evitar problemas de salud. Y de igual manera, tuvimos que promover el uso de envases reutilizables y reciclables. Esta parte de la eliminación de los plásticos se tuvo que dar un nuevo enfoque por cuestiones que ya se mencionaron en tiempos de pandemia. Es así que tuvimos que establecer un sistema de devolución de los envases, es decir, estos plásticos o estas consideraciones en las cuales los empaques y los envases antes se desechaban, ahora se les da un nuevo uso y está más formalizado. Es ahí en donde volvemos a retomar también las cuestiones de reciclaje, de reutilización. Una de estas cuestiones es el establecer sistemas de recolección más eficientes y sobre todo que esta parte de quienes se dedican a la recolección estén ya más organizados para que los beneficios y sobre todo cuestiones ya de higiene y de los procesos sean más estandarizados. También es importante señalar que se fomenta la reparación de los artículos. Antes eran de un solo uso y ahora también nos estamos dedicando a reparar y rediseñar los productos para que sean utilizados en la máxima condición posible. Es importante también que promovamos el uso de materiales reciclados en nuestros consumos diarios y también, como en el caso de la ropa o de los celulares, de los aparatos electrónicos, tener productos de segunda mano. La eficiencia en el uso de los recursos se va manifestando mediante la condición de la utilización de energías renovables, igual manera la agricultura sostenible y la gestión de residuos orgánicos. Esta parte, los alumnos de la generación 2020-2023 hacen un sentido muchísimo más palpable o es el eje en el cual trabajan para poder aplicar la economía circular y enlazarla con el concepto de transversalidad en las materias y estamos hablando del enfoque escolar que tuvimos para poder desarrollar este proyecto. Se fomenta el uso de técnicas de la agricultura ecológica y sostenible, promoviendo la rotación de cultivos. Esta parte de regresar a manejar de mejor manera la tierra, el campo, sobre todo para generar nuestros alimentos, nos permite identificar esta parte de como mexicanos, regresar a los alimentos nativos y también el apreciar la cultura y desarrollar la investigación en cuestiones históricas de los alimentos y la formación de los cultivos, dándole un pie
a la parte ecológica de la actualidad. Nos hicimos varias preguntas en las cuales una de las técnicas de la agricultura ecológica es regresar a las consideraciones eh, antiguas, evitando también algunos aspectos como la quema de los campos para poder nutrir la tierra de tal forma que nosotros pudiéramos como civilización mantener nuestros ecosistemas de la mejor manera. Y una de las cuestiones importantes es que tenemos que optimizar los recursos y se promovieron incentivos en ese sentido a los campesinos. Se promueve también el descuento de los impuestos y las subvenciones gubernamentales, entre otras, como los créditos para la compra de los abonos orgánicos en lugar de los abonos químicos. Para que esto se lleve a cabo, bueno, pues se necesita hacer unas campañas de concientización y educación mediante talleres educativos en los cuales sepamos lo que son los abonos orgánicos y cómo nosotros como consumidores pudiéramos promover esta parte o participar en la generación de abonos orgánicos. Y por eso es importante que tengamos una comunicación más eficiente de primera mano con los agricultores y pues no cabe duda de que nosotros como una especialidad en procesos de gestión administrativa tendremos que utilizar lo que sabemos hacer, como es la publicidad, para poder promover este tipo de situaciones. Es necesario que se puedan ofrecer alternativas asequibles entre los consumidores y los productores para que podamos tener un vínculo más estrecho y de ahí crear algunas ideas. Esta es una forma de nosotros promover la cuestión de los abonos, como es los compostajes comunitarios, en los cuales pudiéramos empezar desde la parte del hogar, la parte de la familia y luego entre vecinos hacer nuestra red vecinal y posteriormente llevarlo a la escuela. Es importante que nosotros podamos identificar las potencialidades que como comunidad tenemos y estamos hablando ya no nada más en la familia, sino en esa red vecinal. Tenemos algunas ideas en cuestiones de las recolecciones, que sigue siendo una de las partes importantes, pero luego nos cuestionamos acerca de los transportes, de cómo entregar y transportar estos desechos y de igual manera cómo hacer llegar ya los artículos compostados a los usuarios finales. Es necesario que esto se vaya estableciendo de una situación un poco más macro y pensábamos en los restaurantes, en los mercados, así como hay algunas redes en las cuales antes de que los alimentos lleguen a desecharse o que se lleguen a descomponer, se puedan utilizar para los centros alimentarios comunitarios. Bueno, pues también esos desechos que ya se obtienen de la limpia de las lechugas o a lo mejor los empaques, cartones, papeles o aquellas cosas que se pudieran reciclar, entonces hacerlos llegar mediante una red que nos permitiera hacer lo propio para poder hacer las transformaciones y generar los nuevos productos para beneficio de la propia comunidad. Es necesario que estemos en contacto con las nuevas tecnologías, de que estemos actualizados en cuestiones de la química, de la biología y todas aquellas cuestiones como la biotecnología que nos permiten a nosotros optimizar estos recursos y ser más eficientes en el tratamiento de los residuos. Eh, la asistencia técnica para este tipo de cuestiones tiene que ser de profesionales y por eso es importante que sigamos avanzando en estas redes de comunicación y educación para poder establecer unos protocolos de promociones cooperativas entre quienes desechan, producen y usan los abonos orgánicos. Y finalmente, bueno, pues deberíamos de tener algunos beneficios en estos aspectos en cuestiones alimentarias. Es necesario que implementemos programas más estructurados de reciclaje y compostaje y ya no nada más en cuestiones familiares o
solo de la comunidad inmediata como son las colonias, sino también ya pensemos en zonas más específicas como las rurales o las urbanas, pensando en que estamos en una civilización un poco más amplia y podemos utilizarlas de la mejor manera para que salgamos beneficiados todos. Estas alianzas nos pueden generar una idea de empresa y hacer organizaciones que nos permitan a nosotros desarrollar tanto la comunidad en el aspecto ecológico y económico como de conocimientos para que podamos tener una alimentación sostenible pensando en productos de agricultura orgánica y también haciendo los beneficios que nos permitan a nosotros vislumbrarlos desde el aspecto económico, pero sobre todo ecológico. Otro de los aspectos que trató, que es muy importante porque vimos la escasez del agua en Monterrey, es el tratamiento en cuestiones de la identificación del abastecimiento del agua, el uso, la conservación y sobre todo la reducción de consumos o desperdicios de este vital líquido. Es por ello que, bueno, tenemos que buscar las mejores estrategias y aprender de lo visto, de lo leído, de lo vivido en estos periodos de crisis. Y por ello necesitamos hacer ejercicios prácticos que nos permitan hacer uso de la transversalidad con la economía circular para poder optimizar los recursos y sobre todo aprender matemáticas. Y esta parte de enseñarnos para hacer esta vinculación, pues nos toca a nosotros los docentes. Es importante que nosotros podamos identificar qué ejercicios son los que serían los adecuados, haciendo partícipe al alumno para que pueda hacer este aprendizaje de manera colaborativa, de que pueda ver sus logros mediante la aplicación de conceptos matemáticos, hablando de la cuestión académica, pero también que lo pueda palpar en cuestiones económicas y que vaya pensando en su futuro con la conservación del medio ambiente. Es importante decir que la participación escolar de la institución escolar, de la comunidad escolar, tiene que otorgar algunos beneficios y por eso nos preguntamos, bueno, ¿qué beneficios tendríamos que atacar en cuestiones de esta parte? Y bueno, no me refiero a atacar en cuestiones de eliminar la ignorancia y darle sentido a qué aprender, cómo aprender, pero sobre todo para qué aprender. Es importante entonces que nosotros podamos como profesores identificar que el alumno va a tener un pensamiento crítico. Enseñar matemáticas con este mecanismo nos permite a nosotros que los estudiantes desarrollen preguntas que las puedan vivir y que puedan ir obteniendo las respuestas de una manera más impactante y de mayor apropiación del conocimiento y de igual manera, bueno, pues que tengan habilidades para resolver sus propios problemas. Es decir, si podemos identificar que se puede tener un problema, se puede desarrollar con algunos aspectos del conocimiento escolar y de nuestra vivencia y lo podamos aplicar para poder establecer estrategias de impacto inmediato, podemos entonces ir fomentando nuestros procesos más viables para resolver problemas en nuestra vida cotidiana. Y es importante que no perdamos de vista que para resolver los problemas es necesario identificar cómo vincular algunos aspectos en este proyecto, como es la economía circular y su funcionamiento, pero también identificar los desafíos en cuestiones de en la parte económica y a nivel general de la condición del ambiente sostenible. Es importante también que nosotros como maestros podamos tener una conexión de habilidades para poder desarrollar en diferentes contextos las soluciones creativas, es decir, que la parte matemática que se considera dura la podamos relacionar con un problema como es la optimización del agua o la utilización de los desechos y que sea el alumno quien pueda proponer las soluciones mediante sus habilidades y su conocimiento y lo vaya enlazando con sus propios contextos y sus propios conocimientos. Es ahí donde entra
participación la creatividad, pero no es lo único. Hay que fomentar la resolución de problemas matemáticos de una manera creativa que nos permita hacer mediante ejercicios prácticos la utilización de todos estos conocimientos y también que nos permita a nosotros relacionarnos con el método científico que nos pueda llevar a resolver problemas. Es decir, con la idea de desarrollar ejercicios, vamos a poder hacer una mecánica práctica para poder resolver problemas en futuros inmediatos o futuros progresos. El método científico en matemáticas y la economía circular es un eje rector para el diseño de esta estructura metodológica y por lo tanto nosotros utilizamos la parte científica como eje rector y la matemática como una herramienta indispensable para poder hacer nuestro proyecto. Y por eso, en el aspecto matemático, tenemos que utilizar la estadística, el álgebra, la geometría, pero sobre todo consideraciones del cálculo diferencial para ir enlazando con el desarrollo del propio proyecto. Recordemos que estamos hablando de 3 años de trabajo en los cuales la educación matemática empieza con álgebra y termina con aspectos del cálculo integral. Todo ello enlazado con algunas materias más y utilizando herramientas como la experimentación. Recordemos que no siempre la experimentación se hace mediante laboratorio y podemos hacer observaciones, utilizar el empirismo como un instrumento de apropiación de los conocimientos y poder entonces llevar a la toma de decisiones mediante registros estructurados para la resolución de problemas. Esto nos permite entonces que utilicemos herramientas matemáticas, utilicemos las tecnologías, pero también que podamos hacer uso de estos beneficios de manera palpable con algo llamado dinero en aspectos que nos permitan a nosotros tener un impacto en cuestiones de sostenibilidad en la economía circular, pero beneficios económicos. Esto nos permite también que nosotros vayamos evaluando los aprendizajes, que es la parte medular en los proyectos académicos. Entonces, ¿cómo le hacemos para poder evaluar un aprendizaje matemático? Y tengo que decir con toda certeza que hay elementos de uso continuo, como son las pruebas escritas para evaluar el conocimiento matemático de los estudiantes. Esto no lo podemos dejar de lado de manera inmediata porque es parte de los procesos de la enseñanza-aprendizaje y de la estructuración de los registros. Sin embargo, también podemos hacer una propuesta en la realización de actividades prácticas en la que los estudiantes puedan aplicar los conceptos y también puedan valorar la capacidad para resolver los problemas. Entra aquí la parte de la autoevaluación, la coevaluación y la heteroevaluación. Es decir, que también entran como elementos de apoyo las evaluaciones que hace la comunidad estudiantil, la familia y la sociedad. Nosotros nos podremos dar cuenta si hemos aprendido, si hemos apoyado y el impacto que ha tenido el proyecto, y me refiero a nosotros como alumnos o como partícipes en los proyectos de economía circular, en los cuales los beneficios se reditúan en cuestiones económicas de manera inmediata, en cuestiones ecológicas o de sustentabilidad a largo plazo, pero sobre todo el beneficio comunal o el beneficio de la comunidad para poder hacer lo propio y entonces valorar qué tan beneficioso ha sido el proyecto en este proceso de aprendizaje. Es importante recalcar que las evaluaciones formativas se tienen que seguir haciendo mediante listas de cotejo o mediante las rubricas de evaluación. Hay que seguir dándole seguimiento a los procesos de aprendizaje y de manera inmediata adaptarnos para los controles que se puedan realizar. Y entonces, en el aula nosotros tenemos que hacer evaluaciones cortas, frecuentes, para que podamos aprender
Y en el dado caso de que el aprendizaje o la aplicación de alguna técnica o de alguna herramienta no esté bien desarrollada, ponerle solución inmediata para que se pueda utilizar de la mejor manera y entonces nosotros podamos así proporcionar retroalimentación a los estudiantes y puedan ir indagando, investigando y ampliando su conocimiento. También es importante que utilicemos las herramientas tecnológicas como plataformas de aprendizaje, el Internet, aplicaciones y demás, tanto para el aprendizaje como para las evaluaciones, y entonces los estudiantes puedan identificar cómo ha sido su proceso evolutivo en la cuestión de los aprendizajes. Y bien, vayamos entonces cerrando para los proyectos de aplicación. Todo lo anterior fue la fundamentación y la estructura que le dimos a los proyectos de aprender mediante, matemáticas mediante la economía circular, y nos dimos a la tarea de que se hicieran proyectos en donde la aplicación, la estructura, el trabajo se hiciera como una empresa, se fuera documentando, se fuera haciendo una aplicación real con la organización tanto personal familiar, en donde se involucraran los gastos personales de manera inmediata, se pasaron hacia los gastos familiares y de ahí empezamos a reestructurar la condición del proyecto. Así igual manera, tuvimos que contestarnos algunas preguntas. Y digo que tuvimos, porque fuimos dirigidas como docentes para que los alumnos pudieran ir dándole las ideas a estos trabajos. Y empezamos a darnos cuenta de que el dinero era un factor importante y que los alumnos necesitaban satisfacer algunas necesidades económicas y teníamos que enlazarlas con la idea de empresa. Así que, pues, nos fuimos a lo que corresponde a la idea de empresa mediante algunas ideas específicas. Estos ya son elementos de trabajo de los alumnos en donde hubo productos de belleza personalizados y las ideas fueron generadas en cuestiones de hacer eh, empresas de manera inmediata o a largo plazo. Las estuvieron trabajando con sus materias de especialidad, en donde dicho sea de paso, se van incorporando las demás materias de académicas de formación general. Y bueno, también ellos tuvieron que crear productos de bellezas en donde se dieron cuenta que podía ser un campo de acción. También podían especializarse, no nada más como los dueños de la empresa, sino aprender a hacer algunas cosas en las cuales pudieran desarrollar conceptos de la química, de la biología. Recordemos que en la edad que estamos trabajando con adolescentes, la aceptación o los proyectos de Construyete van de la mano en la autoestima, y hay que reconocer que hay algunos alumnos, alumnas que son vanidosos y este camino fue seguido para sus ideas de proyecto. Y bueno, la parte fundamental fue que había que utilizar ingredientes naturales y sostenibles para elaborar esos proyectos. Hubo otros, volviendo al asunto de Construyete, de esta formación emocional y de cultivar el cuerpo, que hubo quienes se dedicaron a enfocar sus esfuerzos hacia la condición de los elementos de alimentación. Para ello, bueno, pues tuvieron oportunidad de crear algunas ideas o de generar algunas ideas de tal forma que pensaron en comidas saludables. También pensaron en las formas de hacer llegar estas comidas, pensaron en hacerse chefs, claro, volviendo al asunto de su visión a futuro y de su plan de vida, que está estructurado tanto en las materias de formación profesional como en las de apoyo como Construyete. Y entonces, pues buscaron la manera de establecer medios de salud mediante la alimentación y se dieron cuenta que podrían desarrollar ese aspecto.
Otra de las cosas que también funcionó como una idea propuesta por los alumnos fue la condición de los ejercicios o del ejercicio. Y entonces hubo un momento en el que pensamos en desarrollar algunas otras actividades diferentes a las establecidas anteriormente y pensaron en bicicletas eléctricas o el uso de las bicicletas. Eh, en Morelia no se realiza esta aplicación de las bicicletas eléctricas, no hay rentas para circular. Se ha tratado de establecer las ciclovías y sin embargo, bueno, pues sigue siendo un medio de transporte que pues nos permite ejercitarnos también. Entonces, se ocurrieron algunas ideas, esto habría que decirlo con toda sinceridad, no dejan de ser solamente algunas ideas para el uso de las bicicletas o las bicicletas eléctricas. Recordemos que hubo un momento en estos últimos años en donde inclusive la gasolina fue limitada en las comunidades, la ausencia de este combustible nos obligó a utilizar otros medios de transporte y es por ello que pues, habría que pensar en el uso de las bicicletas. También es importante que nos llevamos algunas sorpresas porque de lo ya existente también habría que generar algunas ventajas competitivas con una visión de economía circular. Eh, Se crearon productos nuevos o servicios nuevos que están en gestión, que están en formación, que siguen siendo algunas ideas que siguen acariciadas y trabajadas por los alumnos y que por derechos de autor, bueno, pues vamos a dejarlos en reserva y no los comentamos. Sin embargo, pues siguen siendo unas ideas que se generaron durante estos 3 años. No nos olvidemos de las cuestiones de la sostenibilidad y de la salud que nos permite a nosotros, después de la pandemia y con el deterioro del planeta, vislumbrar unos nuevos enfoques. Y por ello, bueno, pues habría que utilizar la tecnología de la mejor manera para el cliente, hacer que nuestras recursos sean optimizados utilizando tecnologías. Habría que ser un enfoque muy, muy específico para nuestro público objetivo de consumo de nuestras empresas, de nuestros productos, de nuestros servicios. Y no nos olvidemos de que hay personas que les gusta el trato personalizado, valga la expresión, es decir, que hay personas que utilizan muy bien la tecnología para optimizar su recurso tiempo o el dinero, pero hay gente que sigue acariciando la idea del trato personalizado para su atención y tal es el caso de algunos productos de belleza, es decir, que si bien es cierto, pensamos que en algún momento algún robot nos pudiera maquillar o nos pudiera atender para realizarnos algún tratamiento, también hay personas que les gusta el contacto físico, que necesitan las caricias y la estimulación del trato personalizado y entonces, pues sigue siendo un campo de acción para poder realizar esta consideración importante para los enfoques de atención empresarial. Em, Hay personas muy ocupadas que por cuestiones de trabajo, de distancias de tiempo, no tienen la oportunidad de comer adecuadamente y bueno, pues se han utilizado algunas plataformas, algunos enfoques y esta cuestión de la alimentación, como lo bien maneja en la pirámide de Maslow, pues es una de las necesidades básicas que tiene el ser humano y no hay que perder de vista que la creatividad para la atención en ellos sigue siendo una oportunidad de negocio. Y bien, siempre va a haber personas que busquen una alternativa sostenible y saludable para el transporte y eso pues nos da una chispa de creatividad para poder utilizar algunas conexiones y algunas ideas de generación de acuerdo a nuestras nuevas perspectivas juveniles o de los adolescentes para este tipo de mecanismos. Y entonces, no nos olvidemos que pues las matemáticas tienen una relación directa con
el aprendizaje que le estamos dando, el conocimiento que estamos desarrollando para todos y cada uno de los temas que hemos venido manejando y sin embargo vamos trabajando también con un concepto de STEM que nos permite también utilizar a la ciencia, la matemática, las artes, la tecnología como un mecanismo, un vínculo para poder desarrollar esta creatividad con todos los enfoques sin perder de vista la parte ecológica. Eh, Hay que implementar estrategias para hacer divertido el aprendizaje, hacer divertida la prueba de si funciona o no esto que nosotros estamos proponiendo y siempre será atractivo para los adolescentes ponerlo de manifiesto mediante juegos para probar sus ideas. Nosotros nos dimos cuenta que las habilidades que adquirieron los alumnos para resolver problemas mediante este mecanismo les pueden servir para su futuro en la incorporación laboral o social, escolar. También se dieron cuenta los alumnos que incrementaron sus habilidades matemáticas para la toma de decisiones, son más estructurados, identificaron oportunidades en un contexto sostenible, ya se dieron cuenta que hay maneras de hacer negocio, de mejorar la economía, de aprender sin deteriorar el medio ambiente y finalmente podemos generar una idea creativa fomentando la innovación, pero con el pensamiento crítico. Es ahí donde nosotros ya podemos ir concluyendo con que tenemos una conciencia sobre la importancia de la sostenibilidad. Si bien es cierto, empezamos platicando acerca de lo que era la economía circular, ahora con todo el desarrollo del proyecto durante estos 3 años nos ha permitido a nosotros con esta evidencia clara que podemos ir enlazando diferentes áreas del conocimiento para poder mantener a nuestro mundo saludable, este planeta que tanto lo necesita. Y es por ello que, pues bueno, volvemos a la pregunta original, ¿cómo podemos enseñar matemáticas relacionándonos con un proyecto de economía circular en donde la gran mayoría de los aspectos o lo más posible de los aprendizajes en la educación media superior se puedan incrementar? Eh, ¿De qué manera nosotros podemos ayudar a los estudiantes a que son importantes como medio activo en la sociedad desde el primer momento en el cual ellos adquieren la conciencia de su conocimiento y del mejor uso de ello para poder desarrollar comunidades felices? Bueno, pues habría que escucharlos para que los estudiantes puedan ser partícipes de su futuro inmediato y su futuro general. Eh, Tiene que la escuela, como ente, la institución educativa, tiene que participar de manera activa en las iniciativas que se hayan dado en la escuela para que esto pueda generarse un día a día en el beneficio de los conocimientos. Hay que difundir los éxitos y las mejores maneras de hacer las cosas. También en la escuela podemos realizar los talleres para concientizarnos acerca de cómo podemos hacer el mejor uso de nuestros productos y establecer algunos incentivos, algunos concursos, algunas competencias que nos permitan a nosotros recordar que podemos hacer muchas cosas bien con esta nueva manera de trabajar con economía circular. No nos olvidemos de ahorrar la energía y el agua, utilizándola de la mejor manera en casa, en la escuela o en los medios en los cuales nos estemos desarrollando. Eh, y vayámonos preparando para
para hacernos algunos cuestionamientos de qué más pudiéramos hacer para que nosotros pudiéramos mm, ahorrar o en su defecto optimizar los recursos como la energía o el agua. ¿Cómo le podemos fomentar hábitos de ahorro a nuestros compañeros de escuela, a nuestros compañeros en la comunidad? ¿Cómo podemos promover, estructurar algunos programas para el ahorro de las energías? ¿Cómo seríamos medios activos? Pues bueno, busquemos algunas alternativas que nuestros alumnos han visto, como son los transportes sostenibles, mejorar nuestra salud y buscar la manera de utilizar esto que han sido ejemplos del desarrollo de los proyectos, dejando ser para que podamos aprender de lo que otros estén haciendo y de alguna de otra manera logremos el objetivo de resolver problemas de la vida cotidiana para que los alumnos ya no nos pregunten, ¿y eso para qué me sirve? Y estoy hablando en lo concreto de las matemáticas, el álgebra o el cálculo. Y bueno, sigamos haciendo uso de la ciencia y de la tecnología, promovamos la investigación, promovamos el conocimiento, promovamos el uso adecuado de las tecnologías de la información y la comunicación y sigamos siendo creativos sin olvidarnos de los recursos como el campo para que el planeta siga reestructurándose de la mejor manera y no me queda más que agradecer su atención en esta pequeña charla, resumen de lo que hemos estado haciendo con la generación 2023 de procesos de gestión administrativa del CECITEM 12 Morelia, que ha permitido que en estos 3 años de labor hayan aprendido matemáticas utilizando la economía circular y generando su idea de empresa. Muchísimas gracias. Espero que esta información pueda ser en la antesala para que ustedes desarrollen sus nuevos proyectos y nos demos cuenta de que la educación se tiene que transformar. Vivirla, el aprendizaje se hace cuando nosotros podemos vivir. Y recordemos que el único que sabe si ha aprendido es el alumno. Muchísimas gracias.